cortés que les dice, tenemos que aprender a vivir con ellos. Nos ha traído aquí para apresarnos. 2, 3. Bueno, pues queridos amigos, qué gusto tenerlos por aquí, en esta, su casa, mi casa. Es un día especial porque es cumpleaños de mi señora María Laura y tenemos además dos invitados de lujo, Nacho Cano y el Tsuntsu, Juan Miguel Zunzunegui, que nos unen temas históricos, artísticos, padrísimos, particularmente esta obra que ha hecho Nacho Cano que se llama Malinche y que, según me dices, ya tiene más de 500,000 representaciones en Madrid, ¿verdad? 500.000 personas que lo han visto, sí. 500,000 personas. 650 representaciones. 650, ¿qué tal? Y de la mano, pues, el Tsuntsu, que es activísimo en TikTok, en redes sociales, lo recomiendo mucho que lo sigan porque tiene grandes cuentos y también que vayan a sus conferencias porque tengan algo que comer. Exacto. Y que tiene, ¿cuántos libros? 25. ¡Qué maravilla! 25 y acabo de terminar el 26 y ya me encargaron el 27, así ¡Qué es que maravilla! ahí seguimos. Pues entonces, el tema de hoy es Malinche, Cortés, la conquista, México, España, política, y se requiere mucha libertad y mucho coraje, valor para hablar de estos temas, ¿verdad? Porque seguro se nos van a venir los haters, pero pues aquí los atendemos a todos. Faltaba más. ¿Verdad? No será la primera vez. Nacho, cuéntanos cómo empezó Malinche. Mira, Malinche, yo desde chiquitín en mi casa escuchaba, mi papá nació en el pueblo de al lado de Medellín, donde nació Cortés, muy cerquita, Zalamea de la Serena. Extremadura. Entonces, es una historia, o sea, la historia de Cortés y de los extremeños que fueron Extremadura, que eran hombres muy duros. Mi padre me insistía mucho en eso. Es algo que yo siempre oía de pequeñito, pero nunca le había echado muchas cuentas. Porque la tierra es dura ahí, ¿no? La tierra es dura. Bueno, digamos que los que salían de ahí eran duros. Eran duros. Probablemente el clima tenga que ver, probablemente tenga que ver las estaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2010 me fui a vivir a Miami, hice un stop musical en mi vida y me puse un estudio de yoga ahí y me dediqué un poco a contemplar la vida y lo que vi era el fenómeno del mestizaje, porque Miami es el éxito del mestizaje. Miami es una ciudad que tiene el sistema americano que económicamente funciona, pero luego tiene el flow latino, que es lo que hace que no sea, o sea, que sea un sitio donde nosotros como latinos pues estemos bien. Y el observar el fenómeno del mestizaje fue el que me hizo intentar averiguar si eso tenía un principio y lo descubrí en Cortés y Malinche. Entonces, el origen de por qué yo me intereso en esta historia viene de observar el fenómeno del mestizaje y de encontrar que ese fenómeno tiene un principio que no ocurrió en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos no se mezclaron los ingleses, los franceses, los alemanes, y allí no quedó ni uno o quedó Terminaron uno. a todos los indios. Entonces, Y los que quedaron los mandaron a reservaciones. Así es. Y les dieron alcoholito para que se estuvieran tranquilos. efectivamente. Entonces, esa fue el origen porque yo empiezo a estudiar, empiezo a interesarme, y cuando ya empiezo a interesarme y empiezo a leer y empiezo a ver y quién era Cortés y quién era Malinche y quién era Moctezuma, y los tres independientemente, y cómo funcionaba uno y otro, pues entonces encuentro que eran tres personajes de la historia que no los ha habido igual. No los ha habido igual. Estos tres. No los ha habido igual, porque para mí, y lo digo sinceramente, Malinche es la mujer más importante en la construcción de América, porque la construcción de América se basa en dos pilares, que son el mestizaje y el cristianismo. Esos dos son los pilares de la construcción de América, y ella es la madre del mestizaje y la mayor precursora del cristianismo. Moctezuma, para mí fue un sabio impresionante, porque fue el único que supo lo que iba a pasar al dedillo. O sea, casi predijo exactamente todo, y como sabía lo que iba a pasar, actuó de la manera mejor que pudo para intentar. Pero fíjate qué curioso, porque en México de Moctezuma siempre decimos, el estigma de Moctezuma es que es el cobarde. El cobarde. En lugar de comprender el tema de que es un sabio. De pronto, por ejemplo, a ver, para mí, más allá de la importancia de Malinche, que estoy de acuerdo, yo suelo decir siempre en mis libros y pláticas que el momento más importante de la historia de México, y quizás de toda la historia de Occidente,
es el 8 de noviembre de 1519, cuando se encuentran Cortés y El Moctezuma. encuentro en la calzada de Claro, Tlalpan. porque hay que ver todo lo que hay detrás Sí, de claro, eso, ¿no? Que, o sea, que imagínate. dices, Ahí claro, vienen es- las dos culturas, una por acá y Exacto, otra por que dices, allá. estos son dos hombres, pero detrás de Moctezuma está Teotihuacán, está toda la Toltecayotl, está toda Mesoamérica, está Nezahualcóyotl, pero detrás de Cortés está el mundo grecorromano y la tradición judeocristiana. Y de pronto, En latín, para empezar. y cuando negamos nuestra raíz hispana, pues nos arrebatamos el hecho de que la tradición judeocristiana y el mundo grecorromano también son Qué nuestros. interesante Pero voy a hacer punto, un ¿eh? apunte desde un poquito 4 niveles más abajo de donde tú estás. Se juntan el emperador más grande de América con el emperador, o sea, con el Sí, sí. que representa Al en ese emperador momento más al grande. emperador más grande del mundo. O sea, Es es decir, correcto. históricamente, yo cuando empecé a trabajar en este musical empecé en Broadway y cada vez que iba a juntarme con uno de las familias que tienen los 44 teatros, que son 3 familias judías, me decían, bueno, es que no sabemos quién es Moctezuma. Y digo, nosotros sabemos quién era Julio César y no era español. Exacto. O sea, es decir, coño, No. que era un emperador como Dios manda. O sea, tenía poder. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, desde mi posición, el poner en relevancia el principio de México como una historia tan mágica, tan maravillosa, de 3 personajes que cada uno independientemente era... O sea, porque una niña que venden de esclava con 9 años, que sobrevive todo eso, y que los españoles cuando la ven se dan cuenta del valor que tiene y la hacen aristócrata, la nombran doña. Y ese día, eso 8 de es- noviembre, ella es la que habla. Ella es la que habla, pues es que ¿quién más va a hablar? ¿Quién? A ver, por ejemplo, Ella es la que habla. por ahí dice Christian Duverier, por ejemplo, que a esas alturas de la vida Cortés ya entendía el náhuatl. Yo creo que, a ver, seguro algunas palabras ya entendía porque era un tipo muy inteligente, pero es que hay que entender que doña Marina no solamente traduce palabras, traduce cultura. Es que fíjate, ese tema de la traducción, si tú hablas con un chino, es muy difícil que te entienda el chino porque su forma de pensar y sus palabras no tienen una fácil traducción. Además, las formas diplomáticas. O sea, yo ¿Verdad? imagino perfectamente Exacto. a Cortés, que también tenía un carácter muy, así muy intempestivo. Me imagino a Cortés diciéndole a doña Marina, dile a Moctezuma, quién sabe qué diga. Y Marina tiene que escuchar lo que Cortés está diciendo y entender, ok, ya entendí lo que él quiere, pero yo no le puedo decir le eso a puedo decir Moctezuma eso, sí, sí. porque nos morimos todos Mira, aquí. mira, eso que estás El diciendo. tema de la traducción, Eso que ¿verdad? estás diciendo es uno de los momentos en el musical que más a la gente le gusta, porque Cortés, evidentemente, le dice: oye, esto se tiene que hacer todos cristianos. Y ella le dice: sería bueno que en la galaxia todos estemos bajo. Entonces, esa labor de esa mujer que evitó, como en todas las conquistas, muere gente y la historia de la humanidad es de conquistas. Pero ella hizo un tamiz siempre de intentar primero, por lo más posible, Hizo que la conquista no fuera violenta, porque lo que tú dices es correcto, siempre hay violencia, pero es que en México nos quejamos de cosas que han pasado en todo el mundo. Detrás de cada gran cultura, cada gran imperio y cada gran civilización hay guerras, hay conquistas, hay sincretismo, hay mestizaje, y pareciera que solo en México es un caso dramático, en lugar de... Además, entender otra cosa, pasó lo único que podía pasar. Porque más en México nos contamos la historia como de, es que tuvimos mala suerte. Tuvimos mala suerte porque a los españoles se les ocurrió venir. En lugar de entender, no se les ocurrió venir. Si entiendes la historia como es, que es un encadenamiento de causas y efectos de miles y miles y miles de años, descubres, pasó lo único que podía pasar. perdona, no estoy de acuerdo, pasó lo mejor que podía pasar, porque si hubieran venido los ingleses o los para nosotros, no quedaría Bueno, pero me refiero a como eso. Texas. A ver, me refiero es que iba a venir alguno. Bueno, fíjate qué bonito. Imagínate que vienen los marcianos o los de Venus, Mira. y resulta que uno... Te lo adapto tantito. Pasó lo único que podía pasar, que fue lo mejor. Porque justo cuando en México salimos con este tema de, ay, ojalá hubieran llegado los ingleses, digo, ¿Qué tal? pero me encanta porque Sí, te sí, lo dicen buenísimo. como diciendo, si hubieran llegado los ingleses, seríamos como Canadá. Les digo, no, seríamos como Angola. O sea, pero es claro, es esta idea Bueno, yo diría no seríamos, o no, bueno, más bien, no seríamos porque yo no he encontrado en Estados Unidos nunca la mezcla de un Sioux con un francés. No. O de un Chayanne y en Es aquí que no nos veo. exterminaron, O sea, aquí yo ¿no? lo único que veo es una evolución en el mestizaje. En un mestizaje, vamos, tú tienes los ojos azules y yo creo que tú... Medio verdios. Pero fíjate, Sunso, a ver, se acusa por todos lados al español de haber sido violentos, sangrientos,
avariciosos y de haber exterminado a la población indígena. No es la acusación. Eso es lo que se dice. Ahora, en Estados Unidos, donde llegaron los franceses, los canadienses, los ingleses, ahí sí que exterminaron a todos. Hasta en 1860 andaban matando al Wild West a todos los indios. Bueno, ¿no? en el siglo XIX ponían precio a la cabeza de los indios Y todavía. los scalps eran, ¿te acuerdas que les cortaban la cabellera? Eso lo pusieron los blancos. Bueno, y pagaban por cabellera india. Exacto, $12 por cada cuero cabelludo. Pero déjame terminar esta idea. Entonces, ¿qué pasó? En México llegan los españoles y sí hay sangre y hay guerra y todo. Pero ¿qué crees? También pasó el tema de la enfermedad y eso fue lo que decimó a la población aquí. Así es. ¿Verdad? Y aún así, hubo una mortandad tremenda por enfermedades. Eso no se lo puedes poner. Ni modo que hayan pensado en hacer una guerra biológica así con toda intención en ese momento. Fíjate, aún así, Pues no fue así. Para 1821... Ahora que se murieron millones de personas, sí, pero de enfermedad. De enfermedades, pero más de verdad, para 1821, que es la independencia, hay 6 millones de habitantes en Nueva España. El 60% son indios, que hablan lenguas indígenas y que no hablan español. Entonces, el 60% en la independencia 21. En 1821. Eso te dice que en 300 años de virreinato recuperó la no población. se impuso la lengua española. Y que los españoles que vivían en Nueva España, por supuesto que hablaban náhuatl. Claro. O mira, hablando del exterminio, a mí me gusta poner mucho este ejemplo. En general se sabe que la primera lengua que tuvo una gramática escrita fue la lengua castellana, ¿no? La famosa gramática de Nebrija en 1492. Lo que nunca se sabe es que la segunda lengua con una gramática escrita fue el náhuatl. La siguiente fue el quechua y la siguiente fue el maya. La náhuatl la hizo este indígena que era ennoblecido por los españoles, ¿no? Es una mezcla del trabajo de Bernardino de Sahagún con Antonio Valeriano, que además está muy relacionado con el tema de las apariciones guadalupanas. Pero el tema de la gramática, aquí cuando nos contamos esta versión de la leyenda negra donde decimos que el español llegó a masacrar a los pueblos de acá, y dices, ajá, ¿y por qué se molestaron en hacer una gramática de sus lenguas? ¿Qué tal, verdad? Es decir, a ver, no haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres aniquilar, haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. Para eso escribes una gramática. Ahora, ahí te va otra cosa terrible, ¿no? O sea, yo tengo la televisión azteca y el grupo azteca, cargo con el nombre de apellido azteca, ¿no? Pero esta situación, esta realidad histórica, que los aztecas masacraban a los tlaxcaltecas y hacían pozole en cada festividad y que tenían una cantidad de muertos sacrificados, como que no se conoce mucho, ¿no? Ese tipo de masacres se le asignan al español, ya sabes, sangriento, abusivo, avaricioso. No, pero los maestros aztecas tenían sus costumbres. Sus costumbres. Mira, aquí llega la Inquisición, ¿no? Y otra cosa favorita del mexicano es que la Inquisición llegó a matar a todos los que no se querían convertir. Y dices, eso no pasó nunca. Hay un trabajo bien interesante de Bernardino de Sahagún y los franciscanos de voy a aprender tu lengua náhuatl para entender en náhuatl tu religión, para ver en qué se parece a la mía, para convencerte. No hay una imposición. Vencer no es igual que convencer. Exacto. Además, fíjate, en 300 años de virreinato, la Inquisición quemó a 4 indios. Fueron los primeros años, antes de las leyes nuevas de 1542, donde se prohíbe que la Inquisición juzgue a los indios. 4 en 300 años. 4 es un pésimo día para los aztecas que sacaban 40 corazones al día. 40 corazones al día. Sí. O sea, a ver, cuando llega Cortés, el Templo Mayor se había inaugurado en 1487. Era nuevo. Era muy nuevo. Y según las leyendas, se inauguró con 20,000 sacrificios. Y digo, en esa etapa, ¿verdad? Porque es constructivo, ¿no? Lo van acumulando como... Pero fíjate, eso de que es acumulado es como cuando ves hoy en día, te vas a Cholula y ves la gran pirámide de Cholorán con el templo católico arriba. ¿Cuántos hay adentro? Pero y te quieren decir, es que es una falta de respeto que hayan puesto el templo cristiano arriba. Y dices, no, están haciendo lo que siempre hacían aquí. Claro. El templo se construye encima del templo. Solo cambió la forma del templo. Pero estos templos católicos los están construyendo los tlaxcaltecas y los texcocanos, no los españoles. Les gustó la religión de sus aliados. Qué interesante. Ahora, regresando al tema de Malinche, imagínate cómo le traduces esta visión del pueblo de los extremeños, güey. Bueno, yo lo que pasa es que... Al señor Moctezuma, ¿cómo le haces? Lo que pasa es que lo que yo tenía que hacer, que era... Primero, creo que
tendría que conocer mejor la historia, pero la gente no va a conocer la historia si no ama a los personajes. Y esa es mi función. Mi función es que tú salgas del musical queriendo saber de Malinche, queriendo saber de Cortés y queriendo saber de Moctezuma, porque son los creadores de México. Simplemente por eso. Así. México no existe hasta ese momento. No, Ahí nace, por supuesto. Es ahí una nace. cosa que hay que decirlo. Porque los que son defensores revolucionarios, digamos, nacionalistas revolucionarios mexicanos, piensan que México tiene 3,000 años, como Exacto, cierta que Dios persona dijo, que hágase se la pasa luz y diciendo México, esto, venga. ¿no? Sí. No, pero ¿cómo? México no es eso. México es una mezcla. Bueno, y México, creo que esto es una cosa muy sorprendente, cuando yo, y me gusta preguntar esto cuando hay mexicanos delante, digo, ¿qué porcentaje crees tú que había de aztecas? Yo eso lo pregunto siempre, cuando los españoles llegaron. Uy, ese yo te lo contesto. En la población. Y me dicen un 70%, un 30%, un 20%, eran un 2%. O menos. Fíjate. O menos. O menos. O menos. Y el resto, a los cuales tenían dominados, pues eran enemigos de ellos, la mayor parte, con lo cual Cortés Pues los por querían eso hacer llegó pozole, mano, pues, ¿cómo no va a y le ser costó enemigos, muy poco neutralizar la situación. Pero eso es importante entenderlo, porque si tú piensas, claro, es que mi sangre desciende de los aztecas, no estás teniendo en cuenta que no, que en un 98% desciendes de lo que los aztecas les tenían Claro. dale que te pego. Y si a eso le mezclas con los españoles, Claro. Es que fíjate, en México. ¿Cómo se llamaban los de Michoacán? Los purépechas. Purépechas. Esos como que no los dominaron tanto, ¿verdad? Los purépechas pactaron la conquista con los españoles. Ándale. Y es curioso porque el imperio... Pero con que los aztecas no. No, con ellos no. De hecho, tienen un gran choque los purépecha con los mexica. Moctezuma fue el último que trató de conquistar, Fíjate. bueno, su ancestro, Ahuizotl, fue el último que trató de conquistar al mundo purépecha. Solo que ellos sí ya estaban desarrollando la metalurgia. Era imposible para los mexica, que hay que decirlo, son una cultura de la edad de piedra, era imposible para ellos Es la piedra del conquistar a sol. los purépecha que ya están desarrollando la metalurgia. Ándale. Y es imposible para los dos juntos evitar la llegada de los españoles, que, a ver, sí es una civilización más avanzada. Por supuesto. Pero los purépecha, igual que los tlaxcaltecas y los texcocanos, pactaron con los españoles. O sea, lo que pasó aquí fue bien bonito porque prácticamente todos los pueblos pactaron. Y pactaron por algo muy simple. Para cuando Cortés está caminando por aquí, hace apenas 30 años que fue inaugurado el Templo Mayor, y ahí mataron a 20,000 personas para sacarles el corazón. En la ignoración. Y claro, y estás hablando de Imagínate texcocanos, eso, tlaxcaltecas. 20,000. Yo eso lo comparo mucho. Es una comparativa un poco bestia, pero los nazis que están considerados los mayores asesinos de manera industrial, en Auschwitz mataban 3.000 al día. Con lo cual, para matar a 20.000, como Qué hacías con la Fueron, auxiliar, bueno, a ver, Qué barbaridad. el número 20,000 sin duda está exagerado, pero... yo no lo creo que pero esté tan piensa- exagerado, piensa en 10,000. por lo que he estudiado. Y el ¿cómo se llama la cosa de las calacas? Sí, pero fíjate... que Chompantli, el chompantli. Pero fíjate que el chompantli te da... O sea, tú, por ejemplo, de lo que hicieron los nazis tienes registros fotográficos y algunos apuntes. Pero tú en una calavera, hoy en día con el ADN, sabes todo. Todo. Cómo le mataron, cuánto le mataron, tal. Y los estudios recientes son muy recientes, porque el gran chompantli se encuentra en el 2015. 2000, sí. Son nada. Yo me No sé, acuerdo se está haber empezando a leído saber. en la historia de Cortés el gran shock que tenía de ver estos templos Ensangrentados. escurriendo de sangre y con partes de seres humanos ahí, con el dolor y todo esto. Creo que Bernal Díaz del Castillo lo narra. Bueno, describen este muro de calaveras muchos cronistas españoles, y durante toda la historia siempre se dijo que eso era falso y que lo Que habían estaba- inventado para justificar la Quítale hasta que lo conquista, descubrieron. hasta que se descubrió en el 2015, y aún así los más mexicanistas lo siguen negando. Sí, pero fíjate qué curioso que ahora ya, porque yo sí he intentado en un documental que hice con Netflix entrevistar a los mayores antropólogos, arqueólogos, y lo he intentado hacer precisamente para que no digan, ahora viene este españolito a contarnos a nosotros. Claro. No, quiero Claro. que los mexicanos me cuenten, Claro. pero los que saben, no los que dicen que saben, sino los que saben son los que científicamente ven algo y lo analizan y lo estudian y dicen, oye, pues resulta que sí, que mataban niños y que mataban mujeres. Qué barbaridad. Y entonces eso era así. Y eso es lo que se encuentra Cortés.
Bueno, y es que además imagínate que según a qué dios estuvieran haciendo el sacrificio, era distinta la ejecución. A Huitzilopochtli se le entregan los corazones, que sí es el tema del cuchillo de obsidiana por el esternón y el corazón. Wow. Pero si vas a ser sacrificado a Tlaloc, te ahogan. Qué bien. Y si vas a ser sacrificado a Xipetotec, el dios desollado, te desuellan. No manches. Y si vas a ser entregado a Tezcatlipoca, te colman de placeres durante un año y luego... Claro, pero mira, yo quiero incidir en un punto. Igual que no se tiene que poner la sangre en los españoles, tampoco en aquello, porque tenía que ver con un movimiento del universo, era su cultura. etcétera, etcétera. O sea, es decir, no era salvajismo. No, hay simbolismo místico detrás. Lo que yo creo que es importante en este momento de la historia, que se empieza a conocer la historia de México, porque la historia de México se empieza a conocer ahora realmente. Es en el 78, creo, que los de la Telefónica encuentran La Coyolcauchi. el Templo Mayor. O sea, es nada. Nada. Tú fíjate que los egipcios llevan estudiando con los egipcios. México es nada, el 2015 es cuando empiezan a realmente ver cómo funcionaban. Y los propios arqueólogos y antropólogos dicen, Pero wow. lo que es interesante es la política, el tema político-social. O sea, ¿cuál es el subyacente? Aquí era un paraíso terrenal y todo estaba muy bonito. Y llegaron estos hijos de la tiznada y echaron a perder todo. Y entonces ahora hay un movimiento nacionalista que va a recuperar ese paraíso terrenal. Esa es la narrativa política. Pero fíjate que hay un concepto importante. Si eso es verdad, lo primero que habría que recuperar es los sacrificios humanos. Porque era la base de la religión. Por supuesto. No lo digas porque estamos a punto. Sí, porque te aseguro que hay puede algún ser. loco por ahí que sí lo está pensando. No, pero no es Allí que, en San Lázaro, sácatela. pero no es que fuera algo como si dijéramos además de. Es que era para que funcionaran las cosechas. Y para que ganáramos en las guerras había que hacerlos. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice. Es lo que dicen que el relativismo histórico, o sea, lo que ahorita te parece bestial, pues en ese momento pues así era y punto, ¿no? Y también quiero decir algo a cuenta de esto que estás diciendo, Ricardo, que es importante, ¿no? Que dice, bueno, es que en base al pensamiento de hoy no se puede analizar lo de antes. Pues yo diría que en base al pensamiento de hoy estamos viendo que cuando ganan batallas y guerras, hoy los seres humanos son unos animales. ¿Qué tal cómo que mata violan, gente, eh? que hacen con las mujeres unas barbaridades. Y Cortés, la primera batalla que gana a los mayas, le regalan 20 esclavas y dice, todo el mundo quieto, cura, bautízalas. Bautízalas y casa. Y a partir de ahí crea una jurisprudencia, Claro. que es la que él sigue y siguen todos los conquistadores, que eso es fundamental, porque les da a Claro. los indígenas un carnet de identidad. Claro. Ya no puedes hacer lo que quieras con él. Hablemos de Cortés por un momento, porque o sea, también se pinta a Cortés como un aventurero, sangriento, avaricioso, sediento de poder, cuando en realidad era un hombre culto. Y lo demuestran las cartas que escribió y las acciones políticas que tomó, empezando por la fundación de la primera ciudad, en la Villa Rica de la Veracruz, que es interesante porque él adopta el modelo sociopolítico de esa España, que no es la España de hoy, donde los pueblos tenían una gran autonomía. Es muy democrática la monarquía Claro española. que es súper democrática, O sea, justo porque ahí el no poder nace el era local, absolutismo, ¿verdad? ¿no? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Y esas ciudades se afiliaban con el rey como por protección, pero no es que el rey llegara y dar manotazos en las villas. Fíjate, Hernán ¿eh? Cortés funda Veracruz. Y con porque- ese espíritu funda Veracruz. A ver, es que el tema es que los hombres libres tienen derecho a fundar ciudad. ¿qué Ese es tal? el planteamiento ¿Qué de todo. tal? Los hombres libres Y eso tienen nunca se derecho habla de Cortés, a fundar ¿no es cierto? ciudad, y eso es lo que hace Cortés. Libre. Pero además funda ciudad para ponerse directamente debajo de la autoridad de Carlos I, Carlos Se V. afilia. Sí, para librarse de la autoridad de Diego Velázquez. A ver, se libra de la autoridad de un Exacto. burócrata para ponerse directamente debajo del Oye, rey. y el tal burócrata lo había obligado a casarse, además, ¿no? Además, lo había obligado Con a su casarse cuñada, en caray. 1514. Entonces, no, es Qué un tipo trastada, brillante. ¿verdad? Y luego este tema de hundir las naves, porque nunca las quema, hunde las naves. Claro, Les da el través, ¿verdad? pero no nos damos cuenta de, a ver, toda la valentía que hay detrás de eso. Yo me acuerdo cuando yo iba en la escuela, nos decían cosas como, es que los indígenas le tenían miedo a los españoles. Digo, por supuesto que no, es completamente al revés. 400 españoles están totalmente apanicados. Están en medio de un lugar que nunca han visto, de gente que nunca han visto, de costumbres que no conocen y que les parecen raras. Ellos tienen miedo. Qué valientes, Pero ¿verdad? siguen adelante. Y claro, cuando la mitad de su tripulación se quiere regresar,
pues Cortés dice, señores, adiós no las queda naves. más remedio que seguir adelante. Aquí nos quedamos. Pero ojo, porque Cortés no pretende volver ni a Cuba ni a España. Es bien importante entender que su proyecto es, yo voy a ir ahí a quedarme, yo voy a ir a construir algo nuevo. Trae un sueño de mestizaje que empezó a soñar desde que estaba en Santo Domingo. Entonces, claro, contra la idea del saqueador de tesoros, hay que entender a un hombre que... En 1519, dice, es que descubrió México, pero ya se sabía, ¿verdad? Había Hay rumores de que leyendas, por y había... por eso viene, hay leyendas. Había esto, había lo otro. O sea, Y además de que hay leyendas, el tema es que hay competencia. Sí, a ver porque quién llega tienes al primero. gobernador de Jamaica, Francisco Garay, que también está lanzando expediciones. Claro. Y Hernán Cortés, que tiene que un se gran... fue por Panamá también. Exacto, ¿no? sí, Núñez de Balboa. Exacto. Y Cortés tiene tan gran concepto de sí mismo que él dice es que el que tiene que llegar soy yo, porque el que lo va a hacer bien soy yo. Y afortunadamente llegó él. Gran padre tenemos en México porque él ya había pacificado, él ya había logrado la paz entre españoles e indios en Santo Domingo. Ya. O sea, él llega a un Santo Domingo donde ellos llegan Ah, claro, ahí había un abuso tremendo, ¿verdad? tremendo, porque sí hay mucho el tema de ya llegamos nosotros y hay que quitar a esta gente. Y es un Cortés que les dice, tenemos que aprender a vivir con ellos porque esta gente de aquí es, nosotros aquí llegamos, tenemos que aprender a vivir con ellos. Aprende a vivir con los taínos y luego aprende a vivir con los nahuas. Porque aparte no nos damos cuenta de eso, ¿no? 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan y seguro aquí nos imaginamos que al día siguiente todo el mundo estaba llorando la conquista. En lugar de entender que al día siguiente de la caída de Tenochtitlan, castellanos, texcocanos y tlaxcaltecas están empezando a construir México. Claro. Están generando esta gran cultura que tenemos. ¿Cómo sería la situación con Malinche y Cortés en ese día? Pues yo creo que una gran festividad, ¿no? O sea, al final tienen que estar ¿Cuándo nació su hijo, Martín I? 524. Ah, esto todavía pasó. Tiempo. Todavía pasa tiempo. Pero qué bonito nombre tiene. Se llama Martín Cortés Malintzin. Se va a ¿Qué llamar tal? Martín. Y ojo, Martín... El primer hijo, ¿eh? Sí, Martín es el nombre de su padre. ¿Ya sé? Y Hernán Cortés sentía veneración por su padre. Entonces, de pronto ubicar que cuando a su mujer taína le pone el nombre de su abuela y a su primer hija mestiza le pone el nombre de su madre y luego consigue que el papa se los legitime, es porque los está integrando en su familia. Y que a su primer hijo No le está ponga desconociendo a Martín, nadie, ¿eh? ¿ah? No está desconociendo a nadie. No, no está desconociendo a nadie. Y a su primer hijo le pone el nombre de su padre, a quien idolatra. Te diré que Julio Iglesias todavía no ha reconocido a un hijo que tiene. ¿En serio? Imagínate. No, pero que tiene valor en aquel momento de la historia. Por supuesto. Tener- Pero te habla de que él está convencido de su proyecto. Y fíjate que hablando de Cortés, de Martín Cortés Malintzin, hay una escena de tu musical que me encantó. Me gustaron todas, está muy linda, pero hay una escena muy linda que además nos serviría mucho en México porque termina, a ver, este tema de que le estás entregando mujeres a estos primeros conquistadores, pero entender, no son como botín de guerra, no es un botín sexual. Cuando les entregan las mujeres es... Fíjate qué bonita frase es, les entregamos estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Amigos y hermanos. Eso es lo que está Anda. pasando. Y tienes una escena muy bonita que termina cada conquistador con su mujer indígena besándose. A ver, es fascinante porque podríamos entender México no como la historia de conflicto que nos cuentan, sino como una maravillosa historia de amor. Entender que Cortés amó a Doña Marina, entender que Pedro de Alvarado, salvaje y barbajón como era, amó a Doña María Luisa, que Jaramillo amó a Doña Isabel de Es que eso no ha Moctezuma. pasado nunca. Eso es el único momento en la historia donde ocurre. Claro, Hubo un romano que se enamoró de Cleopatra, pero es lo único. pero antes, sí, exacto. Y había sus intereses, Y lo- ¿entiendes? claro, O y luego sea, decir, esto imagínatelos viéndolos a su primer hijo, o sea, un español y una india náhuatl, cuando ven a su primer hijo, te aseguro que cada uno de ellos tiene la certeza. Qué momento, ¿verdad? Saben perfectamente, este hijo no eres tú, no soy yo, es algo distinto y es la primera vez en la historia de la humanidad que hay esto. Claro, y Cortés dispuso que se le educara. Bueno, el No lo Colegio dejó de ahí Santiago tirado. Tlatelolco se hace para educar a los indios. El Hospital de Jesús que funda Cortés se hace para que los sigue indios. funcionando. Que ahí Y está sigue hasta la fecha, funcionando. ¿eh? Ahí que está. sigue funcionando. La famosa Sí. oficina del director donde fuimos un día hace mucho, y ahí está el retrato de Sí, Cortés, pero tú el original. fíjate qué curioso, porque yo eso lo pienso y lo digo mucho, ¿no? Que ahí está el enterrado Cortés al lado. Es el hospital más antiguo de toda América en funcionamiento. Ujú. ¿Cuántos miles o millones de mexicanos se han curado ahí? Sí.
Sí, sí, y esto claro. lo hizo él. ¿Y Si quién él le da no toma crédito? esa decisión, Ni un ¿quién le quinto da de crédito, nada. Y dices, solo ya por eso tendría que tener el premio mundial a la Algo, sanidad. sí. Bueno, y que además dejó una dotación en su testamento para Sí, sí, ¿no? para se que llama? siguiera El Goya, no, funcionando. el Oscar. No, el Oscar no, el premio Nobel. Sí, 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 por supuesto. de medicina, o yo qué sé. Ya el Algo. Nobel es como un Oscar, pero sí. Hoy en día. Qué injusticia, ¿verdad? Para Cortés, porque acaba retratado como el archivillano. Y yo tengo la teoría, y bueno, pues ahí está, mira, ahorita te ves ¿no? O sea, ¿qué pasa? Cortés es un personaje muy incómodo para el rey de España. Ah, sí, por supuesto. Sí. Incomodísimo. ¿Verdad? Porque Carlos V, primero de España, dice, pues, ¿cómo? ¿Quién le dio permiso o qué? ¿Y cómo que está mandando toda esta riqueza? ¿Cómo? ¿Y acá nosotros qué? Entonces, por otro lado, pues, sus burócratas le dicen, no, es un hijo de la tal por cual, ¿verdad? Y bueno, pues las hazañas que hace Cortés, pues lo hacen famoso en España. A ver, era Y una le leyenda causa una vive- envidia tremenda al Es caso. famoso en Europa. En todo porque el sus mundo, cartas de claro, relación se claro. tradujeron al italiano, al Y francés, al al alemán, ¿verdad? Al nada inglés, más. claro. Pero en las cartas de relación, él le contesta muchas cosas a Carlos V. Y vuelve el que- tema político. Al rey de España no le conviene que haya un héroe y haciendo sus cosas acá. Un héroe tan independiente. Sí. Y ese cuadro que está ahí, está Moctezuma, en una pose de derrota, pero abajo, a través de rayos X, hemos visto que hay una pose de Moctezuma altivo y entregando unas llaves. Atrás de este cuadro. Claro, atrás de ese cuadro. Ahí está, en rayos X O está. sea, pintaron este cuadro sobre otro cuadro. El cuadro original es Moctezuma altivo como un gran señor entregando unas llaves. ¿A quién se las puede estar entregando? Pues a Cortés. Y entonces, ¿por qué está cortado el cuadro y por qué está ahora en actitud de sumisión y nada? Porque después de la conjura, cuando Cortés queda desacreditado para siempre, los hispanos del virreinal dicen, no, pues esto no conviene. Cortan a Cortés, lo tiran a la basura y repintan a Moctezuma como un jodido. Y ahí está. Cuando fíjate, si le está entregando las llaves, es como. ¿Por qué? Porque a la Porque corona, interesaba. al virreinato, pues no le conviene tener a este acá. No, es demasiado independiente y demasiado hábil. Pero es mi teoría política, ¿eh? Y seguro tiene mucha razón, porque ese 8 de noviembre de 1519, después de que se encuentran, la parte que hay que recordar es que Moctezuma toma de la mano a Cortés y lo introduce en la ciudad. O sea, Cortés entra a Tenochtitlan de la mano del Tlatoani. Claro. A ver, cuando tiempo más adelante Claro. se encuentra con Bartolomé de las Casas y Bartolomé de las Casas le reclama por la conquista, Cortés ve a Bartolomé de las Casas y le dice, el que entra por la puerta no es ladrón ni salteador. Qué buena frase. Y yo, desde las escrituras, además, porque Cortés cita las escrituras, cita la guerra de las Galias, cita a Salustio, o sea, cita autores clásicos que te habla de que el señor traía una erudición bárbara, pero claro, le está diciendo a las casas, yo entré de la mano del Tlatoani. Claro. O sea, a mí me invitaron Y a escribió entrar. las cartas de relación en latín. Las escribe con muchos latinismos, no necesariamente en latín. Escribe partes en castellano y partes en latín. Yo creo que eso le molestaba al rey. Bueno, es que Carlos V no leía ni español ni No, latín. hombre, no. Eso también hay que decirlo. No, era bastante burrino. Y Hernán Cortés es demasiado independiente, porque imagínate que tienes a burócratas como Diego Velázquez, No, bueno. haciendo la carrerita burocrática, haciendo el camino como se debe para ir subiendo lentamente, y este pelado se los brinca a todos, y por un lado le hace un gran favor a la corona, pero por otro lado... Pero déjame es un decirlo, es pelín. el auténtico empresario. Porque, a ver, cuando sale de Cuba, es con su lana que compra los barcos, los llena de provisiones, de armas, y le paga a todos los que vienen con él. Es su empresa. No fue España, la corona, la que puso la lana. No fue el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Fue él con su lana. Es su proyecto. Su empresa. También ubicar que ya era rico para cuando Ya era empieza rico, ese pues, si no, proyecto. ¿con qué, verdad? Bueno, pero es que mucha gente, llegó para robar. No. Para cuando llegó ya era el hombre más rico del Caribe. Así. Así, a ver, era el notario, tenía cañaverales, sembraba uvas y además era alcalde de Santiago. Y luego llegó a poner cañas acá también.
y a construir barcos. Y a construir. Fíjate, bueno, junto al puerto de Acapulco, a mí me encanta, todo el mundo ubica junto a la bahía de Acapulco a Puerto lo vi, lo de Puerto Marqués, y ¿verdad? nadie ubica que Puerto ¿Por Marqués qué se se llama llama así Puerto por el Marqués? Marqués? Pues por el Marqués del Valle de Me Oaxaca. estoy enterando ahora por eso. Fíjate. Nadie lo ubica a Puerto Marqués. ¿Estás seguro de sí, eso? por supuesto. Fíjate, me quedé pensando, la topografía sí es correcta, porque si tú llegas a Acapulco y llegas a la bahía, pues tienes que subir las montañas. Está difícil. En cambio, si te vas por un ladito y llegas De a Puerto Marqués llegas a una playita que está ya toda aplanada, pero además es una bahía chiquita. ¿Has ido a Puerto Marqués? Pues ahora mismo no lo recuerdo. Seguro, has ido a Acapulco, has pasado junto a Puerto Marqués, que es la bahía de al lado, que es más chiquita. Por eso es mejor fondeadero para Cortés. La bahía de Acapulco es muy grande Sí, para tenías que irte los hasta barquitos allá. de aquella época. Una bahía chiquita y cerrada como Claro. Puerto Marqués. Y desde ahí puso astilleros y construyó barcos para hacer comercio con Perú, pero se los incautó la corona. Sembró vides para hacer vino, se lo incautó la corona. Sí, a ver, esa historia ya es tradicional buenísima. en México. ¿Encuentras Oye. cómo hacer dinero? Matanga. Oye, pero la debacle de Cortés fue su expedición a las Cigüeñas, ¿verdad? Eso nadie lo va a entender nunca. Canijo, ¿verdad? Y aún así hay que decir la parte positiva, ese pelado caminó de la Ciudad de tal, México al Golfo de caminó 2 años por Centroamérica. Es difícil hacerlo hoy. Y eso es A ver, de aquí a tremendo. Honduras, güey. Imagínate. Y de regreso. No, y no iban con Adidas. No iban con nadie. ¿Y sabes qué llevaba siempre con él Hernán Cortés? En todas sus expediciones, pues llevaba a un equipo de cargadores que iban llevando un gran cofre, que todo el mundo decía, bueno, este es el tesoro de Cortés, que es justo lo que era, pero todo el mundo imaginaba que estaba lleno de oro y no, estaba lleno de papeles. No. Porque para Hernán Cortés Para no había escribir. más tesoro que escribir. Eran los documentos de toda su vida. ¿Y ese cuento que llevaba 300 puercos arreando para comérselo? ¿Será cierto? Pues es que si no, no puedes garantizar alimentar a 300 personas que vienen Imagínate. caminando contigo. No. A ver, 2 no. años de... A ver, esa fue una cosa terrible, una equivocación estratégica. Claro, a toro pasado cualquiera puede decir, ay, pues, Se equivocó. ¿Cómo no lo vio? ¿verdad? ¿Por qué era tan importante ir a perseguir a este Cristóbal de Olid en Honduras? La verdad ¿Tú qué es que crees de eso? Cristóbal de Olid le está aplicando a Hernán Cortés la que Hernán Cortés le aplicó a Diego Velázquez. O sea, Esa. básicamente es este pelado que está bajo mis órdenes, ya está tratando de hacerlo todo por su cuenta. Es que claro, el hubiera es el tiempo pendejo, pero si no se hubiera ido y se hubiera quedado aquí, Se hubiera quedado bien. posiblemente hubiera sido México un reino independiente. Sin embargo, Hernán Cortés tenía una gran virtud que al mismo tiempo fue un gran defecto. Era un hombre absolutamente leal a su soberano. Eso sí, ¿verdad? Él tenía todo para declararse Sí es cierto, independiente ¿verdad? y todos lo iban a seguir, pero no podía serle desleal a su soberano. A ver, eso es un gran valor, es una gran virtud, te habla de una gran persona que, a ver, si hubiera sido desleal, seríamos un reino independiente desde el siglo XVI. ¿Cómo viste tú a Cortés en tu obra? O sea, yo no le he visto la obra, te voy a decir, pero mi señora me ha dicho que está increíble y Sun Tzu dice también, yo no la he visto. Pero escuché por ahí que a lo mejor era un carácter un poco débil en tu Cortés. No, ¿No? no. Bueno, primero, tengo varios Corteses y dependiendo del actor que lo haga, pues te expresa una cosa u otra, porque yo le doy bastante El libertad. bueno de Ibiza hace Cortés, ¿verdad? Era, por ejemplo, ese que hace Cortés en inglés, porque tengo la obra en inglés y en español, pues es un Cortés que incluso a las personas que no quieran a Cortés, como está tan bueno, para salir al escenario. Mira, Cortés, me encanta, hiciera lo que hiciera, ¿no? Entonces, Cortés en la obra, o sea, para mí el personaje de Cortés tiene una serie de características muy curiosas, o sea, Cortés quiere ir y compra su boleto para ir a América, pero una noche se está acostando con la mujer de otro, entra y se sale por el balcón y se rompe una pierna. O sea, quiero decir... En Salamanca. Quiero decirte que... No, que- Ah, bueno, eso probablemente fue en Salamanca, que era, sí. Si eres estudiante en Salamanca. Sí, que era en Salamanca. O sea, quiero decirte que el tipo... Y tuvo que esperar un año. Lo que Salamanca no da, natura non presta, es lo que dice ahí, ¿no? Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Así, al revés de pichar el... El personaje tenía sus características. Luego era muy creyente en Dios porque él se aventaba... Tú miras todas las cosas que él hizo, era todo imposible. Y llegaron Claro, los franciscanos si no al de la tienes fe, mano, no lo ¿no? logras. Todo era exacto. Si o no sea, tienes fe, no lo Y logras. él, lo primero que hacía antes de entrar en batalla era, el cura hacía una misa, o sea, él tenía una confianza en Dios y que Dios estaba con él
espectacular y por eso hacía cosas realmente sobrehumanas, porque la batalla de Otumba, o sea, hubo un montón de momentos que dices, es imposible que este Pues tipo ¿sabes qué pueda pasa, ganar Nacho? aquí. Hoy en día nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar que en aquellos tiempos la gente obraba motivada por la fe. Ni siquiera entendemos qué es Y eso. por el amor a Dios. Y es algo hermoso de sí lo estoy haciendo por mi rey, por mi Dios y por fe. Son valores sensacionales que hoy en día ni siquiera comprendemos. Fíjate qué buen punto. Claro, pero fíjate que yo, por ejemplo, eso, en la obra lo dejo claro. También está, como está hoy en día, que los españoles querían el oro. Y además, cuando entraban, ¿no?, que se dividían en 5 partes, o sea, como decía el rey, Quinto. quien parte y reparte, se queda la mejor parte. Entonces, evidentemente yo he buscado la manera de dar las claves de los personajes. Para mí es, o sea, yo admiro a Cortés, admiro a Moctezuma y admiro a Nietzsche, y los admiro sinceramente porque los he estudiado y he tratado por ejemplo, a Moctezuma, cuando dices es un cobarde, tú no puedes entender a Moctezuma sin entrar en la cabeza de Moctezuma. Claro. Y cómo Moctezuma actuaba, porque igual que, por ejemplo, nosotros tenemos un libro que es la Biblia y cada uno interpreta, aunque el Papa de alguna forma sea la cabeza, en los aztecas no era así. El único que tenía acceso a los códices era Moctezuma, y Moctezuma le decía al pueblo lo que los dioses le habían dicho a él. Con lo cual, él tenía el poder máximo político, religioso, militar, todos. Y él era el que estaba, que además era un ser tremendamente religioso, que subirte a esa pirámide tienes que ser muy religioso, porque yo me he subido 4 o 5 escalones y me tuvieron que dar aire. Se subía, se hacía sus oraciones, se hacía o sea, era un tipo muy conectado, y era un sabio realmente, porque es que él dio en el clavo con todo, con las fechas, con todo, sabía exactamente lo que iba a pasar. Entonces, para mí la historia de México es mágica, es maravillosa, y el día que los mexicanos la empiecen a querer y a entender, se van a querer mucho más. Les voy a dar un Porque dato mágico. Sí. Mágico. Moctezuma, como todos los mexicas, habían asumido la cultura tolteca como propia, ¿no? Y toda su historia la comenzaban a contar en Teotihuacán. En Teotihuacán, la pirámide a la que le llamamos del Sol, que no es del Sol, eso fue lo que entendieron los mexicas, pero bueno, la pirámide del Sol tiene una particularidad. Sí está orientada de este a oeste, y entonces todos los días el Sol sale a espaldas de la pirámide del Sol, recorre la bóveda celeste y se pone por enfrente. Pero es que el Sol se pone diferente en cada día. Hay un solo día del año donde el Sol va bajando exactamente por la escalinata central de la pirámide del Sol y se pone justo frente a ella, el 13 de agosto. Y Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521. Y los que hayan construido Teotihuacán ya lo sabían, o ya sabían que algo iba a pasar. Órale, Hablando sí. de la sabiduría de Moctezuma, tú imagínate que Moctezuma y Cortés platicaron durante casi 220 días, a diario se veían y hablaban, y en algún momento Moctezuma le hace una pregunta que parece muy simple, pero es la más sabia de todas. Moctezuma le pregunta a Cortés, ¿cuántos vienen detrás de ti? Porque claro, Moctezuma, desde que es Tlatoani en 1502, él ya tiene informes de esta gente rara está ahí en las islas, y cada vez llegan más, y cada vez se acercan más, y ya llegaron a la costa, y ya llegaron con los mayas, y en la madre, ya están aquí. Si algo entiende Moctezuma está pasando algo sobre lo que no tengo ningún control y que no entiendo, y este tal Hernán Cortés es el único que viene en un son de paz muy extraño. Por eso le pregunta, ¿cuántos vienen detrás de ti? Y Cortés le dice, nunca dejaremos de llegar. O sea, esto es inevitable, esto no depende de ti, esto Claro. no depende de mí. Pero fíjate esto lo que es. dijo Nacho, dice que los mexicanos aprenden a quererse más, ¿verdad? Pero pues todos, ¿no? No nomás los mexicanos. No, bueno, pero Porque España también juega un papel fundamental. yo es que España últimamente la doy por perdida. Bueno, esa es otra cosa. Pero en España México también no doy canta por mal perdida. las rancheras, porque, ¿eh? porque si con miles de años todavía, en fin, no entremos en ese tema, vamos a centrarnos en México. Es más, justo acabas de tener un problema por migración. Hablando Bueno, de... realmente he tenido un problema, no es que yo haya tenido un problema, sino que se ha fabricado un problema Claro. para desviar la atención de problemas graves que tiene nuestro Estoy presidente. bromeando porque el tema de la migración eso es lo que está pasando. ¿Cuántos vienen detrás de ti? ¿Cuántos van a migrar hacia acá? ¿Cuántos? Nosotros ahora mismo tenemos... Aprendamos a querernos porque... Bueno, mira, sobre Moctezuma, él es el ciclo astrológico de los 52 años de los aztecas. En el último año, ellos tienen previstos que puede ser el final del mundo.
cuando hablan del final del mundo, es el final del mundo como ellos lo entienden. De esa etapa. Y él sabe, por los dibujos que le llegan de los hombres barbados que se parecieran a Quetzalcóatl y una serie de cosas, que 1519 es el deadline. Él sabe exactamente. Y Cortés llega en 1519 y tiene barba, y pum, y pum, y pum. Y él sabe, dice... Se está cumpliendo. Ahí está, mira lo que dice Sun Tzu. Lo sabe perfecto. Eso viene mucho Mira. del regreso de Quetzalcóatl, sí. Y yo El ahí- regreso de Quetzalcóatl. Y fíjate que ahí... 1519. 1519. Esperaban a Ahí Quetzalcóatl. y está, llegó la, Cortés. ahí está la clave. Ahí Porque está la para clave. mí, Quetzalcóatl era Jesucristo. Sí, para por mí y supuesto. para muchos. Sí, por supuesto. Esto me lo han dicho a mí. Es el Cristo mesoamericano, por supuesto. Mira, cuando hice en el Netflix, lo podéis ver, en la creación de Malinche, a un chamán le pregunté, ¿qué llevas ahí colgado? Y me dijo, este es Chucho. ¿También le llamamos Jesús o Quetzalcóatl? Ah, qué latino. Bueno, pues desciende al inframundo, derrota a la muerte y resucita. Jesús y Quetzalcóatl, los dos. Entonces, la historia de México es que tiene todo. Mira, para hacer un musical tú tienes que tener amor, drama, tragedia, lucha, una serie de que te ecualizan. Es que la historia de México tiene eso por 1000. Por 1000. Bueno, ¿y cuándo va a venir el show de Malinche a México? Pues bueno, estamos planeando que venga ya en el 2025. De hecho, ese problema que tuve fue porque hice una selección de chicos mexicanos por todo el Estado de México. Algunos son de Guadalajara, otros son de Monterrey, de todos los sitios, que yo vi que tenían las cualidades como para ir a España y durante 10 meses entrenar en la disciplina. Cuando Y veáis, luego volver a México. Y luego volver a México. Malinche es muy complejo porque tiene ya disciplinas de baile como el flamenco muy difíciles, muy difíciles, y el nivel de flamenco además es de compañía de danza muy alto. O sea, no es un musical que hacen un poquito, no. ¿Es parecido a las flamencas del Hippie Heaven? En cuanto al físico, No, me refiero al juego. perdón, ¿eh? No, bueno, no. Es que Pero me- el me- show, Ricardo, eran Ricardo, muy guapas. Pero ¿cómo bailaban? Y ahí bailan, es un baile urbano, pues imagínate ese nivel en el flamenco, que también está el urbano. Entonces, aprender Malinche es un título de universidad. Sí, claro. Y es lo que fueron a hacer allí, ¿no? Es Entonces, una gran oportunidad. aquí evidentemente tengo que abrir más casting hasta que complete el número, pero y también me traeré. Aquí tenemos mucho talento. Lo sé. Mucho talento, ¿verdad? Tenemos una cantidad de personas con habilidades increíbles y están buscando oportunidades. Ahora cada quien se tiene que encontrar su oportunidad, ¿verdad? No, lo sé y soy partícipe. Por ejemplo, yo hoy no me puedo levantar. Fue el primer trabajo de Fernanda Castillo, de Luis Gerardo Méndez, de Alan Estrada. Luego, posteriormente, entró Melissa Barrera. O sea, conozco el talento mexicano y me impresiona mucho, además, porque el talento mexicano tiene esa cosa orgánica que no sabes por dónde te va a salir. Sí, la verdad que sí salen artistas todos los días. Y eso es una maravilla. Pero además la obra es una oda a México. O sea, toda la música, el final que ya, pues de pronto ya nada más es cantar todos los estados de la República. Pero que además de la obra, pues tiene una kermés mexicana. O sea, tú llegas a ver Malinche, pero hay tacos al pastor, tacos de suadero, cochinita pibil, cerveza, rico. jarritos. Oye, y todos los días decimos Viva México en Madrid. Eso tiene su tema, ¿eh? En Madrid todos los días hay un teatro con 1000 personas que decimos Viva México. Qué bonito. Pues mira, eso es el final, amigos. ¡Viva México! ¡Viva Ya México! está hecho. Gracias, Ricardo. ¡Viva Malinche! Gracias.